Muy bien, volvemos entonces a Dimensión 5.0, es el momento para nuestro primer bloque de entrevistas. Lo tenemos a él del otro lado, vamos a presentarlo muy brevemente. Él es contador público, graduado en la Universidad Nacional de Rosario. En su experiencia profesional se desempeñó como auditor externo, vicepresidente de entidades como RIDA, Red Internacional de Aseguradoras, ADIR, Aseguradoras del Interior de la República Argentina. Luego una extensa trayectoria también en la Segunda Seguros, donde llegó a ocupar la gerencia general. Y a partir de 2019 funda Transformatio. Él es Alejandro Asenjo. Buenas tardes, Alejandro. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Buenas Bueno, tardes. un placer tenerte del otro lado para poder dialogar contigo. Igualmente, siempre es un gusto charlar sobre estos temas que nos interesan a todos, ¿no? O sea, el tema de la transformación digital, la evolución de las empresas en ese sentido. Realmente hablamos mucho en este programa, sobre todo, de transformación digital, de innovación y de un montón de temas, herramientas tecnológicas, digitales, inteligencia artificial, un montón de herramientas que hay por ahí dando vueltas. Y a veces por ahí desconocemos también que hay una parte de transformación que no solo es con herramientas, sino que también la ocupa la cultura de las organizaciones. Vos hablás mucho también, para quien no lo sepa, tenés un blog, por lo que es Transformatio, donde vas volcando también todas tus ideas, todos tus conocimientos, y hablás algo de las promesas de las organizaciones, ¿no? Que tienen que ver con esta transformación. Bueno, ¿qué podés hacer como introducción a este tema de lo que es la transformación? Generalmente cuando se inician los procesos de transformación digital, la palabra digital mucho se la asimila a lo que es tecnología, pero la verdad que la transformación digital de una empresa trasciende largamente a lo que es la tecnología. Uh-huh. O sea, si concebimos a las empresas, en general se la puede concebir como que toda empresa, cualquier tipo de empresa que se dedique a lo que se dedique, es primero personas, después procesos y después tecnología, ¿no? Entonces, por ahí se alteran o se ponderan de forma distinta los factores. Se piensa que transformar digitalmente una empresa es solo atender a la provisión de recursos tecnológicos, pero la parte más importante, lo que hemos transitado por algún tipo de transformación, sabemos que pasa precisamente por lo otro, por lo que es la cultura. Claro. Si podemos sintetizar la cultura, sería la gente y los procesos. Es un poco una síntesis bastante agarrada de los pelos, Ajá. pero da fundamento a todo lo demás. Con buena gente y con buenos procesos, después sí puede poner recursos tecnológicos para que las cosas terminen sucediendo, pero si no hay buena gente y buenos procesos, cualquier tecnología está destinada que le pongas arriba está destinada a no funcionar o a fracasar, ¿no? Entonces ahí es donde está un poco la prédica permanente de que no se pierde el foco sobre la cultura, básicamente, que se puede invertir un montón de dinero en tecnología, pero que si no logramos modificar el mindset de la cultura, va a estar complicado. Cualquier intento, cualquier acercamiento a todo lo que sea transformar digitalmente una empresa, ¿no? Uh-huh. Estas transformaciones atañen únicamente a grandes empresas, organizaciones multinacionales, o podría estar una pyme tranquilamente transformándose digitalmente, y saquemos el digitalmente, ¿no? Te diría que es válido para cualquier tipo de empresa. Uh-huh. Lo que pasa es que generalmente y la distinción, si vale, yo la haría entre empresas que ya están funcionando, o sea, empresas tradicionales y empresas que se lanzan, o emprendimientos, startups, por ejemplo. Es mucho más fácil modelar una cultura y procesos en una startup, en algo nuevo. Sí, lo complicado es transformar la tradición en lo digital, ¿no? Porque ahí sí la cultura tiene un peso fortísimo, los hábitos, la historia, que además puede ser una historia de éxito, ¿no? Y vos venís a tratar de dar vuelta
esa cultura, en todo o en parte, con un proceso de cambio. Y todos sabemos que el cambio generalmente puede ser bienvenido, pero muchas veces no lo es. Entonces ahí es donde el peso específico de la cultura y de los procesos es mucho mayor que en un emprendimiento nuevo, ¿no? Pero es válido para cualquier tipo de empresa, una gran empresa, una mediana empresa o una pequeña empresa. Bien. Desde Transformatio me imagino son consultados justamente para acompañar estos procesos. Si no es así, por favor aclarámelo o aclaralo a la audiencia. Y por tu experiencia, comentabas recién que en gran parte siempre es resistido el cambio. Creo que es un proceso natural humano igual. Pero ¿cuál es la mayor, digamos, el mayor punto crítico en el que hacen foco para resistirse a ese cambio? No quiero transformarme o no voy a poder por... ¿Qué causa en general? Mira, generalmente hay muchos factores, pero en realidad en ese proceso de desilusión o desesperanza que por ahí se produce cuando existe una transformación digital empresaria, puede estar de parte de la resistencia de parte de los líderes, puede estar la resistencia de parte de los jefes, puede estar la diferencia de parte de cualquier otro sector de la empresa. Pero en realidad el verdadero problema es que hay un concepto de que en realidad las ideas del cambio no funcionan en este tipo de empresas. Bien. Entonces, ese es el punto que por ahí es el más fuerte, ¿no? Si vinimos hasta acá trabajando bien y si podemos demostrar un éxito que desde el pasado nos trajo hasta acá, ¿por qué vamos a tener que cambiar para ir a ese futuro que nos promete? Entonces yo creo que la resistencia pasa básicamente por la cultura, que la cultura, te repito, la podríamos llegar a sintetizar por las personas en cualquier punto de la jerarquía de la organización, sumado al tema de procesos, de hábitos, ¿no? Que también tienen muchísimo que ver en la resistencia al cambio cultural que necesita una organización. Claro. ¿Tenés la sensación a veces de que por ahí lo único que se busca es simplemente decir que están transformando digitalmente con, no sé, con decir que ustedes los están asesorando o que tienen tal herramienta? Hay mucho de eso, porque también el otro gran tema es tomar a la transformación digital como una moda, ¿no? Y las modas terminan. La transformación digital es un viaje de ida, y es un viaje que no termina. O sea, es permanentemente estar renomándonos, o renovándose o reinventando la organización. Algunos interpretan que también hay que llegar a algún tipo de estadio, y no lo es. Esto es un viaje que no tiene una estación final, sino que lo que tiene es permanentemente estar adaptándose al cambio. Entonces, ahí tenemos un punto donde también hay muchos que han entrado en este tipo de cuestión como por modas y se están dando cuenta que no se trata precisamente de eso. Además es una moda muy cara, fijado el caso. Bueno, ahondando un poco más en ese detalle, ¿qué experiencias pudiste recoger, digo, de quienes abordaron ese tren de la transformación y que, llegado a cierto punto, qué balance, qué evaluación hacen de ese Mira, no lo digo yo, pero hay un informe muy interesante de una consultora que está precisamente dedicada al tema de la transformación digital, que es la Boston Consulting Group, que es una consultora a nivel global. Ellos han hecho un relevamiento prácticamente en los últimos 20 años a todo tipo de empresas que iniciaron el proceso del cambio, y llegan a la conclusión de que solo el 26% de ese universo que analizaron ha llegado a cumplir con la promesa que se habían planteado al momento de emprenderla, ¿no? O sea, lo cual indica también una tasa no diría de fracaso, pero sí diría de decepción respecto a ese proceso, porque si solamente el 26% consideró que pudo agregar valor a su cadena a través de un proceso de transformación digital,
está la contracara de eso, que es el 74% a lo cual la transformación digital o el proceso decepcionó o desilusionó, ¿no? Entonces, ahí te vas a encontrar con un montón de ejemplos de empresas grandes, medianas y chicas, pero es un aprendizaje muy grande para todos aquellos que quieran iniciar este tipo de tareas, porque han llegado básicamente a 4 o 5 patrones que fueron los drivers de esa decepción, ¿no? El liderazgo, básicamente la estructura, la improvisación, tomar a la transformación como si fuera una moda, pensar que era solamente un cambio tecnológico. O sea, el tema es que después de 20 años de haber iniciado este proceso y toda esta movida, digamos, realmente hay cierta decepción con todo el proceso porque no se está viendo el payback, no se está viendo el retorno de una inversión que es muy importante, ¿no? Porque basta mirar los números de algunas empresas o en términos relativos de cualquier tipo de empresa y es una inversión que realmente es de significación. Claro, justamente por eso digo del tamaño de la inversión que hay que hacer en esta transformación. ¿Cuáles deberían ser, según tu punto de vista, las preguntas que se debieran hacer los líderes, los directores de las empresas? ¿Y cuáles deberían ser las respuestas para realmente afrontar un verdadero proceso de transformación? Y Mira, no una yo moda, creo ¿no? que el primer gran punto es una definición estratégica, ¿no? O sea, pero es una definición estratégica del más alto nivel de la organización, habiendo hecho un análisis absolutamente autocrítico y objetivo de todo lo que esto representa. Ajá. Porque esto es realmente pasar de un estado A un estado B importante, donde se requiere cambio cultural, cambio de proceso y cambio de tecnología. A partir de ahí, la secuencia sería si vos tenés una cultura adecuada al cambio, a esa idea que se propone en la estrategia, y tener una cultura adecuada significa si tenés gente adecuada y procesos adecuados para después sí incurrir en una inversión de tecnología importante, que es lo que va en definitiva a resolver el 80 al 90% de las cosas. Claro. Hay muchos que empiezan al revés, empiezan por la tecnología y cuando empiezan por la tecnología se dan cuenta después que no tienen ni los procesos ni la gente, con lo cual el proyecto de transformación no solamente se alarga, sino que lo empiezan a mirar con cierto recelo, sobre todo aquellos que fueron los decisores de impulsar la medida, ¿no? O sea, se ven que las estructuras no son más eficientes, que no se gana más mercado, que no hay mejores precios, que no hay mejores procesos y además se ve que la estructura de gastos producto de esa transformación se les agranda, con lo cual se les reducen los márgenes, desaparecen los resultados y la pregunta que te hacen, y al final de la historia, ¿cuál era el negocio de haber entrado en este tipo de emprendimientos si no estamos viendo el retorno de semejante inversión? Claro. Así que ese es un poquito la desilusión de alguna manera que devuelven este tipo de proyectos mal encarados, ¿no? O encarados no con las prioridades que corresponden. Bien. En ese caso, ¿qué podés dejar como buenas experiencias, digo, donde vos hayas visto que realmente se encararon bien esos procesos, ¿sí? Como para poder animar a que se hagan estas preguntas, se planteen estas estrategias que recién planteabas, de nuevo, para animar por ahí. ¿Es algo que si no lo afrontamos la transformación nos quedamos afuera? ¿Es así? Por supuesto, o sea, no es una opción la transformación. En un entorno que es cada vez más cambiante, cada vez más volátil, cada vez más efímero, y quedarte haciendo lo que hacías, tenés que tener
determinadas características de empresa con determinado mercado como para poder mantenerte vigente a través del tiempo en un entorno que está absolutamente cambiando. Está cambiando absolutamente todo. Entonces, en ese escenario, no avanzar es como retroceder. Y sería un milagro laico, digamos, poder permanecer sin alterar absolutamente nada de tu organización en un entorno, en un escenario, inclusive dentro de tu propia organización que cambió. Claro. Entonces, el primer punto es la cultura del cambio. O sea, si realmente yo he trabajado, he concientizado, he inducido a toda mi organización a una mentalidad abierta, a la administración del conflicto, al pensamiento diverso, a básicamente la atracción del talento, a la idea distinta. Entonces, a partir de ahí, con esa cultura del cambio que implica gente con actitud y procesos preparados, flexibles y sencillos como para adaptarse, sí puedo encarar lo más significativo en términos absolutos, porque en términos relativos trabajar la cultura es hay un costo ahí que es muy difícil de terminar midiendo, ¿no? Pero hay que medirla también, la cultura, si realmente tengo una cultura que está preparada para afrontar el cambio o una cultura que me va a resistir el cambio. Mucha gente se cree que es empujar y que las cosas se hagan, y no es así, y terminan chocando contra la cultura. Ya lo dijo Drucker, creo que fue, la cultura se desayuna con la estrategia cada mañana si la estrategia está mal implementada. O sea, no es un tema de la cultura, es un tema de la estrategia que no supo ver con qué cultura tenía que lidiar para hacer el cambio. Entonces, el primer consejo es no se olviden de la cultura, porque por ahí pasa todo. Y la cultura es la gente, el mindset de la gente, y la cultura además son la vocación que tenga esa gente por los mejores procesos, por los procesos de calidad. A partir de ahí va a ser mucho más fácil ponerle arriba cualquier tecnología, porque las tecnologías no están hechas para fallar. Lo que falla generalmente es la gente y los procesos, ¿no? Este es el punto. Bien. Esto recae exclusivamente entonces en el CEO de una compañía, en que el CEO crea en estos cambios, o ¿cómo? En el CEO, ¿Quién tiene la responsabilidad? en el CEO o en los líderes de la compañía. O sea, una compañía puede tener directores, varios directores, la cultura la puede crear el directorio, la cultura la puede hacer el CEO, pero la cultura además la pueden hacer los gerentes o los gerentes intermedios, planteándonos en una gran compañía, ¿no? Claro. También nos podemos plantear en una compañía media. O sea, la cultura se construye todos los días, es una construcción colectiva. Por supuesto que ahí aparecen los líderes orientándola. O sea, un poco la cultura, qué sé yo, a mí un ejemplo que me gusta es el de Jeff Bezos, el de Amazon, que te dice, mirá, en Amazon laburamos con todos los días como si fuera el día 1. El día 1 él se refiere a esa química que hay en el lanzamiento de una startup, ¿viste? Donde todo el mundo está alineado, donde todo el mundo quiere progresar, donde todo el mundo hace que las cosas parezcan fáciles, inclusive las complejas. Entonces él dice, bueno, la cultura de Amazon es que nunca termine el día 1, porque cuando estás en el día 2 ya entras en el estancamiento, después estás en el desinterés y después vas como desapareciendo. Entonces hay que mantener esa llamita, y eso es una tarea que la dispara el número 1, pero que a su vez la hacen permeable, la llevan al resto de la organización, toda la estructura de liderazgo que la organización tiene. Entonces, esa química, esa construcción colectiva es tal vez lo más importante para iniciar cualquier proceso de transformación. Y en eso, por ahí, están pensando en invertir mucho más en tecnología o mucho más en consultorías, pero no se está invirtiendo por ahí en generar ese tipo de cultura dentro de las organizaciones. Algunas invierten más, otras invierten menos, algunas invierten con espíritu de quedar a tono con los tiempos, pero en el fondo estamos hablando de un laburo de profundidad, de un laburo que va a los cimientos mismos, a los fundamentos mismos de la organización.
Ujú. Entendiendo que es tan profundo y como lo decías recién también en los cimientos de la organización y hablando de esos líderes que tienen que impulsar esa transformación, yendo un poco más atrás todavía, digo, ves que hay nuevos talentos que están con este mindset de la transformación, de esa mejora continua, o también hay que hacer un trabajo desde la capacitación de esos nuevos talentos, de esos que van a ser el día de mañana quienes lleven adelante el cambio. Decididamente, yo estoy viendo, sobre todo en gente joven, una, una cantidad y una calidad de talento realmente que es, y además un espíritu emprendedor muy marcado, ¿no? Sobre todo el post pandemia lo ha exacerbado mucho más. Bien. Por ahí se les está haciendo un poco difícil a las organizaciones tradicionales retener ese tipo Claro. de talento porque no están dadas las condiciones para los aspiracionales que por ahí tiene ese mismo talento. Pero ese sería un gran desafío para aquellas organizaciones tradicionales que quieran iniciar procesos de transformación digital, ¿no? Por el otro lado, obviamente, ese perfil de talento o ese talento joven encaja mucho más, se amolda mucho más a todo un proceso de nuevos emprendimientos, ¿no? Ahí lo tenemos en la FinTech, los tenemos en la HealthTech, están en la InsurTech ahí por ahí un poquito en menor medida, pero están y se advierte y además hay muchos polos de networking y de aprovechamiento de todo ese talento joven que se está dando, ¿no? O sea, ahí es donde creo que también las organizaciones tradicionales deben abrevar para incorporar esa innovación abierta que hay por fuera de ella, como para ver si la pueden trasladar hacia adentro y hacer una mixtura con su cultura interna y tratar de mejorarla de cara al futuro, ¿no? Ese sería, por ahí son estrategias de innovación que se advierten en algún tipo de organizaciones. Otras prefieren desarrollar su propia estructura de innovación dentro de la Claro. organización. Bueno, son estrategias, habrá que ver cuál es la más efectiva. Bien. Pero sí, yo creo que tiene que haber una acción absolutamente dedicada a conservar ese talento emprendedor dentro de las organizaciones, cosa que es bastante difícil debido a que no, por ahí la propia cultura de aquellas organizaciones tradicionales no está preparada para lo que pretenden ese nuevo tipo de jugadores, ese nuevo tipo de líderes que hay. Claro, muy bien. Bueno, Alejandro, realmente nos has dejado algunas certezas, algunas preguntas para que se hagan esas organizaciones entonces respecto de la transformación. Antes de irte me gustaría que pases un par de enlaces para si quieren más contenido, más temas de interés sobre esto. Bueno, no, en realidad yo creo que el aprendizaje está en hacerse las preguntas correctas, ¿no? Ujú. No tener todas las respuestas, sino tratar de tener las inquietudes adecuadas. Perfecto. Y bueno, nosotros estamos ahí, estamos en intercambio permanente, o por LinkedIn, o por Transformatio, que es nuestra página en la web. Bien. Estamos también en redes sociales y estamos tratando de generar este tipo de inducción hacia que no se pierda el foco de la cultura en todo este tipo de procesos. O sea, la transformación cultural es la base o es una condición esencial para la transformación digital de las organizaciones. Bien, muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para hablar de esto que es tan importante. No, te agradezco a vos el espacio, realmente es un gusto charlar con ustedes. Y bueno, además te felicito por este nuevo espacio de difusión que de tanto interés para todos aquellos que estamos vinculados al mundo empresarial. Les dejo Muchas, un abrazo, un saludo a muchas la gracias. audiencia. Muchas gracias. Bueno, muy bien.